Hola, soy Daniel Lian y hoy les hablaré sobre la época democrática de Panamá, que abarca desde Guillermo Endara hasta José Mulino. Primero, para poder entender esta etapa, tenemos que recordar que Panamá venía de una situación política bastante complicada. Y pues durante las décadas de 1980 el país estuvo bajo el control de la Fuerza de Defensa y del régimen de Manuel Antonio Noriega, la cual esta situación terminó con la intervención militar de los Estados Unidos, que fue en diciembre de 1989. Después de ese momento comenzó una nueva etapa para Panamá, que se caracteriza por el entorno de los gobiernos civiles elegidos mediante elecciones. Primero comencemos con el gobierno de Guillermo Endara, que fue el primer gobierno de esta nueva etapa de Panamá. Su gobierno tuvo como principal desafío reconstruir las instituciones democráticas, después de años de autoritarismo. Y pues esto tampoco se trataba solamente de elegir un presidente ya, sino que también era pues recuperar la confianza de la población en las instituciones, poder reorganizar las fuerzas de seguridad y establecer nuevamente un sistema político basados en elecciones. Las consecuencias que trajo su gobierno fueron, primero la social, que su gobierno tuvo que reconstruir el país después de la crisis política y económica de esos 80 años, y se buscó recuperar los servicios públicos, el empleo y las condiciones de vida de la población. En la parte política tenemos que su principal consecuencia fue el restablecimiento de las instituciones democráticas y el regreso de un gobierno civil después de un régimen militar. También se abolió el ejército y se fortalecieron las instituciones de seguridad civil. Y por último tenemos la económica, en el cual pues Panamá comenzó a recuperarse de la fuerte crisis económica heredada del periodo militar. La economía pues se estaba volviendo a crecer y se impulsaron medidas para atraer inversión y desarrollar el sector privado. Ahora hablaremos de Ernesto Valladares, quien fue elegido después de Endara. Y este pues gobernó entre 1994 hasta 1999. Su gobierno tuvo una orientación económica más enfocada en la modernización y en la participación del sector privado. Durante estos años se realizaron procesos de privatización y reformas económicas. Entre las consecuencias tenemos que en la parte social, sus reformas económicas produjeron un cambio en el mercado laboral y en los servicios públicos. Aunque hubo crecimiento, también aumentaron muchas las preocupaciones sobre lo que sería el desempleo y en la distribución desigual de los beneficios económicos. En la parte política, en su gobierno consolidó la alternancia democrática al permitir que el PRD regresara al poder mediante elecciones. Sin embargo, su gobierno estuvo marcado por fuertes debates sobre las reformas económicas y el papel del Estado. Y pues en la parte económica, su gobierno impulsó la modernización económica, privatizaciones y apertura del sector privado, buscando hacer más competencia en la parte económica en Panamá. Además, estas medidas contribuyeron a transformar sectores como las telecomunicaciones y los servicios. A continuación tenemos el gobierno de Mireya Moscoso, que en 1919 se convirtió en la primera mujer en ocupar la presidencia de Panamá mediante una elección popular, el cual su gobierno coincidió con un momento histórico, que fue la transferencia definitiva del canal a Panamá. A partir de ese momento, el canal dejó de estar bajo administración de estadounidenses y pasó completamente a manos panameñas. Esto cambió la relación de Panamá con su principal recurso estratégico y fortaleció el sentimiento de soberanía nacional. Y bueno, entre sus consecuencias tenemos que en la parte social, su gobierno impulsó diferentes programas sociales dirigidos a sectores de bajos recursos y tuvo importancia simbólica al convertirse en la primera mujer presidenta de Panamá. En la parte política, su principal acontecimiento fue la culminación de la transferencia del Canal de Panamá. Esto fue en 31 de diciembre de 1999, como he dicho antes, que fue un gran fortalecimiento para la soberanía nacional y la consolidación de la transición democrática. Por otra parte, en el ámbito económico,
Panamá comenzó a administrar directamente los beneficios económicos relacionados con el canal. También continuaron el desarrollo de los servicios, la inversión y las actividades vinculadas con la antigua zona del canal. A continuación tenemos pues el gobierno de Martín Torrijos, que pues gobernó desde 2004 hasta 2009. Durante este periodo Panamá comenzó pues ya a experimentar un crecimiento económico muy importante. También pues se impulsaron grandes proyectos de infraestructura y se avanzó hacia la ampliación del canal de Panamá. Y pues para adelantarme un poco, esta ampliación fue posteriormente inaugurada en 2016 y representó una de las obras más importantes en la historia de este país. En la parte pues de las consecuencias, tenemos en la parte social en que se impulsaron programas sociales y reformas relacionadas con la seguridad social, aunque continuaron con algunos problemas como con la desigualdad y las diferencias entre los sectores de la población. Y en la parte política, pues su gobierno buscó mejorar la transparencia y fortalecer las instituciones, además que mantuvo la alternancia democrática y continuó con la consolidación del sistema político posterior a 1989. Y pues, por otra parte, en la económica, Panamá experimentó un fuerte crecimiento, como lo dijimos anteriormente, y este pues fue acompañado por inversión extranjera y grandes proyectos. También se impulsó la ampliación del canal, que posteriormente aumentaría la capacidad comercial del país. Ahora pues tenemos el gobierno de Ricardo Martinelli, que llegó al poder desde 2009 hasta 2014. Su gobierno fue pues caracterizado por una gran cantidad de proyectos de infraestructura. Entre ellos pues podemos mencionar pues la construcción del metro de Panamá, importantes carreteras y otras obras públicas. Durante estos años Panamá experimentó un crecimiento económico muy elevado y se convirtió todavía más en un centro financiero, logístico y comercial de importancia internacional. Entre sus consecuencias tenemos pues la parte social, que pues como mencioné antes, pues se realizaron importantes proyectos de transporte e infraestructura que mejoraron la movilidad y pues especialmente, como dije antes, en el metro de Panamá. Y pues se ampliaron algunos programas de ayuda social. Ahora en la parte política, su gobierno estuvo marcado por fuertes enfrentamientos y cuestionamientos relacionados con corrupción, concentración de poder y manejo de las instituciones. Esto pues contribuyó a aumentar el debate sobre la transparencia gubernamental. Pero en la parte pues económica, Panamá mantuvo su crecimiento económico muy elevado y se realizaron grandes inversiones en infraestructura, ya dicho antes, como el metro, pero además pues como la cinta costera y carreteras. Estos proyectos modernizaron el país, aunque también aumentaron el gasto público. A continuación tenemos el gobierno de pues Juan Carlos Varela, que asumió pues la presidencia en el 2014 hasta 2019. Durante pues su gobierno continuaron pues importantes proyectos de infraestructuras, incluyendo pues la expansión del sistema de transporte y diferentes obras públicas. Y pues también se inauguró en 2016 la ampliación del canal de Panamá, lo que aumentó la capacidad del país para participar en el comercio marítimo internacional. Entre las consecuencias tenemos pues en la parte social pues que continuó programas sociales y proyectos de infraestructura, aunque problemas como la desigualdad, el costo de vida y las diferencias entre las regiones del país siguieron presentes. Por otra parte, en el ámbito político, su gobierno estuvo marcado por el discurso de lucha contra la corrupción, pero también por cuestionamientos relacionados con el financiamiento político y el caso de Odebrecht, lo que afectó la confianza de parte de la población en las instituciones. Finalmente, pues en la económica se continuó el desarrollo de infraestructura
Y en 2016, bueno, como dije anteriormente, se inauguró la ampliación del Canal de Panamá, lo que pues aumentó su capacidad y fortaleció a Panamá como centro logístico y comercial internacional. Ahora continuaremos con el gobierno de Laurentino Cortizo, que llegó al poder el 2019 hasta 2024. Su gobierno tuvo que enfrentar uno de los acontecimientos más difíciles de las últimas décadas de manera internacional, que fue la pandemia del COVID-19. La pandemia tuvo consecuencias enormes para Panamá. Se perdieron empleos, muchas empresas tuvieron muchas dificultades y la economía sufrió una fuerte contracción. Además, según los datos del Banco Mundial, el PIB panameño cayó aproximadamente un 17.8% en 2020. Después de la pandemia comenzó una recuperación económica. Quedaron problemas como el desempleo, el endeudamiento público y la informalidad laboral. Entre las consecuencias, pues tenemos que en la parte social, la pandemia del COVID-19 provocó varios desempleos, dificultades económicas y problemas sociales para muchas familias, dicho anteriormente. Y posteriormente se inició una recuperación, aunque quedaron problemas de desigualdad y empleo informal. En la parte política, su gobierno enfrentó un aumento del descontento ciudadano, especialmente durante las protestas de 2023 relacionadas con el contrato minero. Esto pues reflejó una mayor preocupación social por la transparencia y el medio ambiente. Por último, en la parte económica, la pandemia provocó una fuerte caída de la economía, pero Panamá pudo recuperarse posteriormente, ahí poco. También pues aumentaron las preocupaciones sobre el endeudamiento público y la situación financiera del Estado. Finalmente, pues tenemos el gobierno de José Raúl Mulino. Y pues llegamos al actual periodo, que pues José Raúl Mulino asumió la presidencia mediante elección popular en 2024. Como aún no termina el gobierno, pondremos más bien los desafíos que su gobierno enfrenta. Por ejemplo, en la parte social, uno de los principales desafíos es mejorar el servicio público, especialmente el de la salud, educación y acceso de agua potable. También existe el reto de generar más empleos formales y reducir la desigualdad. Estos problemas siguen afectando especialmente en los sectores más vulnerables de la población. El siguiente desafío es en la parte política. El gobierno enfrenta pues el desafío de recuperar la confianza de la población en las instituciones, mejorar la transparencia y mantener una buena relación con la Asamblea Nacional para poder aprobar y ejecutar sus proyectos. También debe mantener la estabilidad política mientras atiende las demandas sociales. Finalmente tenemos en la parte económica. Uno de los mayores retos es ordenar las finanzas públicas y controlar el endeudamiento, al mismo tiempo que se generan empleos y se mantiene el crecimiento económico. Aunque el gobierno ha reducido el déficit fiscal, también debe enfrentar los gastos relacionados con las pensiones y la deuda pública. Para concluir, la época democrática ha permitido a Panamá alcanzar mayor estabilidad política, crecimiento económico y desarrollo social. La administración del canal y las inversiones en infraestructura han contribuido al crecimiento del país. Sin embargo, pues aún todavía existen cosas que hay que solucionar, como lo que sería la desigualdad, la corrupción, el desempleo y la desconfianza en las instituciones. El principal reto es lograr que el desarrollo económico y los beneficios de la democracia lleguen a todos los panameños. Muchas gracias.